para poder iniciar un proyecto, nosotros debemos de ir primero de entender la necesidad. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que el área necesita? ¿Ok? ¿Qué se puede necesitar? En función a la necesidad que se debe de tener, nosotros ubicamos los datos en, por ejemplo, las diferentes bases de datos que se puedan gestionar dentro de la empresa. Eso va a depender del área. Por ejemplo, el área financiera, la parte de contable, la parte de logística que está dentro del área de administración y finanzas, o la parte de tesorería, manejan diferentes sistemas. Uno de ellos, por ejemplo, es Concar. ¿Ok? Entonces, evaluar ese flujo de trabajo que se tiene de manera operativa y poder optimizar ese resultado. ¿Ok? Entonces hay que ubicar los datos. Estos datos deben de pasar por un proceso de transformación y en función a ello armar un nuevo modelo para poder gestionar el informe. Entonces, sería correcto, por ejemplo, que nosotros conectemos Excel o Power BI directo a una base de datos puesta en producción que ya atiende a un sistema de gestión. Por ejemplo, aquí estamos en un servidor, ¿sí? Servidor por aquí que tengo, y comentarles un poquito la estructura o la idea. La empresa donde yo trabajo hoy en día tenía un gran problema, que era la manipulación de los datos con respecto al tema contable, al tema financiero y al tema logístico. ¿Qué es lo que sucede? La corporación donde yo hoy en día trabajo tiene 96 empresas, ¿ok? Son 96 empresas. De ese modo, pues, por las diferentes empresas, los diferentes usuarios con acceso al sistema ingresaban a empresa por empresa, ¿no? Aquí hay empresa por empresa. ¿Y qué era lo que hacían? Descargaban la información empresa por empresa. Habían 24 personas haciendo ese trabajo. Ingresaban a una empresa que tenía un grupo de personas, tenía asignado una empresa, otro grupo tenía asignado otra empresa, otro grupo otra empresa y otro grupo de empresas. Y así estaban distribuidas las empresas. Entonces, ingresaban, por ejemplo, a una empresa y descargaban un reporte. Ingresaban por aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a plantear el escenario para hacerlo práctico, para que ustedes puedan entender lo que vamos a trabajar. Ingresaban por aquí y entiendo que por ahí los que han participado tienen este escenario de trabajo. Ingresan a un sistema y luego, pues, descargan información. Pero aquí, por ejemplo, el problema era mucho mayor, porque no era una empresa. Hay dentro de la corporación 96 empresas, ¿ok? Existen 96 empresas. Bajo ese escenario, había que ingresar y designar a ciertos grupos de personas las empresas para que puedan trabajar la información del tema contable y consolidar el cierre del mes. Aquí, por ejemplo, ya nos vamos dando cuenta cuánto demora en abrir el sistema. Luego iban a reportes, por ejemplo, vamos a balances, balances de comprobación y descargábamos un reporte. Establecemos una cuenta inicial, una cuenta final, un mes y luego le decimos descargar en Excel. Este mismo proceso que nosotros estamos haciendo acá era hecho empresa por empresa. Una a una. 96 veces se repetía. ¿Ok? Y era mes a mes. Ojo, este era un proceso mes a mes. Descargabas en un libro de Excel. Vamos a ver aquí. Se apertura un libro de Excel y se empieza a llenar con los datos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, exacto, lo que comenta yo, ¿no? Se volvería ineficiente. Así es, totalmente. Así es, llegó un punto en el que las personas para cerrar un mes se demoraban otro mes, ¿no? El mes de, no sé, de hoy estamos en enero, el mes de diciembre lo cerraban en enero y a finales de enero. ¿Por qué? Porque el volumen de información y la cantidad de empresas y el tema manual que existía, pues era totalmente inconsistente, ¿no? Y esta era la información que se descarga, ¿no? De un mes. Esta información, como nosotros nos damos cuenta, no descarga de manera correcta. ¿Por qué? Porque esta información
no tiene un identificador de a qué empresa le pertenece. Entonces, una de las empresas es esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? ¿No? ¿Qué es lo que se hacía? Uno copia la información, copia el nombre de la empresa y pone por aquí una nueva columna, le dice empresa, ¿no? Vamos a ponerlo igualito, así, empresa. Y pega, pega la empresa. Entonces, se va hasta la última fila y por aquí agrega el nombre de la empresa. Y ya descargó el balance de comprobación del mes. ¿De qué mes? Ojo, de julio. Aquí en la estructura de la tabla, ¿tenemos el mes? No. Entonces, ¿qué hacían las personas? Le decían julio, o perdón, le decían por aquí mes. Y acá le ponían julio slash 2024. Así, por ejemplo. Bajaban y completaban. Y así iban acumulando la información. De esa manera iban acumulando la información para poder gestionar los datos. Entonces era empresa por empresa, un momentito, era empresa por empresa y mes por mes. Muchas veces se requiere de hacer un corte quincenal, ¿ok? Se requiere de hacer un corte quincenal y pues este trabajo era demasiado tedioso. Y así luego cerraban Concar, cerraban acá, cerraban aquí, y volvían a ingresar con otra empresa y volvían a descargar y iban consolidando los archivos dentro de una carpeta, dentro de una carpeta, dentro de una carpeta, y así juntaban 96 archivos para poder consolidar la información. Entonces, este era el trabajo que se tiene. ¿Cuál es el objetivo con esta explicación, chicos? El objetivo es que nosotros, por ejemplo, nos podamos dar cuenta de este tipo de escenarios. ¿Para qué? Para poder proponer un proyecto. Es evaluar los diferentes escenarios que pueda tener una empresa de trabajo y plantear una necesidad. Oye, ¿qué necesita el área contable? ¿Qué necesita el área financiera? ¿Qué necesita el área de logística, el área de tesorería? ¿Con qué sistemas de gestión trabaja? Porque claro, la información se registra y para ello nosotros debemos de conocer el sistema de gestión con la que el área trabaja. Oye, ¿de qué manera se registran los datos para llevar el tema contable? Ok, los datos se registran en Concar. Ok, Concar, ¿sobre qué tipo de base de datos se soporta? Ah, ok, Concar se soporta, por ejemplo, sobre la parte de SQL Server. Aquí, acá está la base de datos de Concar. Entonces, es correcto que nosotros, por ejemplo, conectemos Excel directamente a las tablas de Concar que ya atiende, ojo acá, que ya atiende a un sistema de gestión y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de gestión que está en constante uso. Normalmente acá se registran boletas, facturas, órdenes de compra, guías de remisión, todo el tema contable, logístico, cuentas por pagar, todo el tema de tesorería recae sobre este sistema contable financiero. Registran, hay varios usuarios conectados al sistema que están constantemente registrando información. ¿Eso qué significa? Que este motor de base de datos ya está atendiendo una necesidad. Ojo ahí, ya responde a un servicio, que es el servicio del registro de la información. Cuando nosotros nos demos cuenta de ello, ok, evaluamos y decimos, este sistema ya se soporta sobre un motor de base de datos. Este motor de base de datos ya tiene ese servicio de registro. Agregarle un nuevo servicio de análisis de información a ese propio motor de base de datos no sería correcto. ¿Ok? No sería correcto. Entonces, aquí nosotros debemos de empezar a consolidar la información para poder no trabajarla sobre la misma base de datos, sino trabajarla sobre una nueva base de datos, que es esta de acá, por ejemplo, y que son tablas consolidadoras de las diferentes empresas que guarda la corporación. Entonces, se analizan las tablas del sistema de Conca, se aterriza la necesidad, porque claro, ¿de dónde parte la necesidad? La necesidad parte de acá,
¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hacen los usuarios? Van a reportes, balances de comprobación y comprobación del libro mayor. Ok, este reporte está ¿dónde? ¿O se construye de dónde? Se construye de las diferentes tablas que tiene el sistema de compra o la base de datos de compra, que son 42.000 tablas que guarda esta base de datos. Oye, Carlos, ¿por qué tanto? Porque son 96 empresas y cada empresa tiene su propia estructura. Imagínense analizar este proyecto, armar la estructura y consolidar las diferentes tablas y las diferentes empresas. Entonces, ese es el objetivo. Acá hay 42.000 tablas en compra por la cantidad de empresas que maneja, ¿no?, la corporación, la que está. Entonces, tenemos Concar y es importante analizar el funcionamiento. No conectar Excel, no conectar una base Power BI directo a una base de datos que ya atiende un servicio. Ojo ahí, ¿ya? Eso no debemos de hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya está respondiendo. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a hacer consultas de actualización de Power BI y vamos a tener usuarios registrando información dentro del sistema de gestión que cae sobre esa misma base de datos. Entonces lo que nosotros debemos de trabajar es un nuevo modelo de datos en una base nueva de datos. ¿Ok? Es llevar la necesidad y plantearlo. Pero claro, ¿la necesidad de dónde parte? De los diferentes reportes que se descargan. Ok, yo descargo balance de comprobación, perfecto. Yo descargo libro mayor. Ok, esos reportes o la información con la que nacen estos reportes debe de estar aquí, en las tablas de compra. ¿Hay que buscarlas? Sí, hay que buscarlas. ¿Es un proceso fácil? No, no es un proceso fácil. Es un proceso que lleva tiempo y necesita, pues, entender la estructura de las bases de datos de los diferentes sistemas de gestión que se puedan trabajar. Pero una vez que nosotros logramos ubicar las tablas, una vez que se logran ubicar las estructuras dentro del sistema de gestión, se llevan ¿a dónde? Hacia otro proyecto, hacia un nuevo modelo. Y aquí se empiezan a consolidar. Como ustedes se pueden dar cuenta, todas son tablas de consolidación. Consolidación, 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 consolidación. Entonces, dime, Isaac. Sí, profesor. Y esa segunda tabla donde, perdón, esa segunda base de datos donde usted ha consolidado la información, ¿cómo se actualiza? O sea, ¿la actualización es en línea o hay que hacer restaurar algunas copias? ¿Cómo es ese proceso? Ya. Ahí entra este señor llamado Integration Service, que es la herramienta con la que también vamos a trabajar. Con Integration Service creamos los procesos de integración entre una base y otra. O sea, Integration Service tiene paquetes de integración propiamente, actualización. Por aquí, mira, vamos a evaluar consolidación, balance. Tiene paquetes de integración que se conectan a un motor de base de datos, que es Concat, y lleva la información a esta otra nueva base de datos. ¿Ok? Entonces, ese es el flujo, nos damos cuenta, ¿no? Ya ahorita estamos en la parte interna. Y todo esto que yo les vengo comentando de manera práctica es lo que nosotros vamos a resolver en las sesiones. Ese es el objetivo. Pero claro, tienen que entender el flujo para que cuando lleguemos a ese tipo de escenarios, ok, ya, esto es así. ¿Por qué? Porque ya construí la información, ya construí el modelo, ahora hay que llevar la información. Entonces, de aquí se lleva la información acá, a través de un paquete de Integration Service, que es, bueno, está cargando la solución, pero aquí vemos un paquete. Ese paquete, ¿dónde se encuentra? El paquete se encuentra por acá. En Integration Service Catálogo, por aquí, se encuentra aquí. Y aquí están los paquetes de consolidación.